como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. En reciente fecha, el INE aprobó un mandato para que los partidos políticos postulen al menos una diputada o diputado en situación de pobreza como parte de las cuotas de acción afirmativa. Es decir, los partidos deberán postular en 2024 al menos una fórmula de personas en condición de pobreza para la vía de representación proporcional para la Cámara de Diputados. En 2021, el INE ya había considerado a indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad y de la diversidad sexual como parte de los grupos vulnerables que deben estar representados en San Lázaro, lo que generó en la Cámara de Diputados contara con 65 curules de estos grupos, es decir, 13% de la integración total. Para el actual proceso electoral, esta medida aplicará también al Senado de la República. Así, de la misma manera en que los partidos tienen la obligación de tener candidatos que representen la diversidad sexual o los pueblos indígenas, ahora también tendrán que postular diputados pobres. En el acuerdo que establece la obligación de postular candidatos en condición de pobreza, se reitera el argumento de que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para grupos en situación de discriminación o desventaja que tiene como fin revertir escenarios de desigualdad histórica. La consejera del INE, Norma de la Cruz, dijo que estas acciones, que ahora incluyen diputaciones de la población pobre, propiciará la participación de sectores de la sociedad históricamente excluidos en la toma de decisiones políticas. Lo anterior, bajo la consideración de que nuestro país cuenta con 56 millones de personas en condición de pobreza económica. Esto ha generado opiniones en diversos sentidos y seguro propiciará uno de los debates más polémicos de política electoral de los últimos años. La pregunta básica obligada es: ¿la pobreza es una condición de vulnerabilidad que merece representación por cuotas? Por un lado, hay quienes afirman que el INE tiene razón en reconocer que México tiene desbalances de representación derivado de la clase social, que es indudable que este es un país con muy poca representación de trabajadores en el Congreso y mucha representación de empresarios y políticos de carrera, lo cual ha originado que nuestra democracia tienda a ser más receptiva y dirigida a las preferencias o necesidades de las clases altas que de los más pobres. Por otra parte, los detractores de esta acción afirmativa refieren que la pobreza no es una identidad y por tanto no deberían ser representada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ley no se refiere a la representación de identidades, sino de grupos vulnerables, y la pobreza, por definición, es una condición de vulnerabilidad. Por otro lado, es interesante el matiz dado por el consejero Espadas del INE, cuando expresó que la medida constituye la más grande ampliación de derechos que haya hecho el INE, y destacó que la decisión reconoce a la pobreza como condición de marginación y busca darle representación legislativa, aunque precisó, esa condición de pobreza se podría perder cuando la persona designada cobre su primera dieta, lo que denota que la pobreza podría no ser una situación permanente, que de hecho no necesariamente lo es. Sin duda, este tema se puede abordar desde distintas ópticas y cada persona puede tener su particular apreciación, pero creo que es importante caer en cuenta que si el INE verdaderamente busca lograr la representación real de estas personas, pedir que haya un solo candidato que represente este grupo es demasiado poco. En México, el 36% de la población vive en pobreza. Un solo diputado no podrá hacer nada. Bajo esta óptica, la política del INE parece más ser una apreciación que un verdadero cambio. Por otra parte, la forma en la cual se implementó esta acción da la pauta para que la cuota por nivel socioeconómica pueda sustituir otras cuotas de diversidad. Esto afectaría a grupos indígenas, LGBT o por muchos a otros. Como se puede ver, el tema es por sí mismo polémico por varias cuestiones y será interesante ver las posturas de los partidos políticos, de las propias candidaturas que tendrán que ceder un lugar para esta nueva cuota, de la academia, sobre todo aquella en pro de los grupos vulnerables, la percepción de la ciudadanía y el accionar de la propia candidatura al asumir el cargo.